Ahí está. Entonces, habíamos visto que nuestra fe no estaba basada en, eh, en las evidencias, ¿sí? Nuestra fe está basada en la confianza que tenemos de la verdad de la palabra, ¿verdad? Sin embargo, esto no quiere decir que no haya evidencias. Evidencias hay, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver algunas cosas, ¿no? Con respecto a la veracidad de cada una de estas cosas. Entonces, vamos a ver esto que dijo este doctor, que se dedica precisamente a la historicidad de documentos antiguos. Entonces, él decía que para definir un hecho, esto es, un documento o un evento en el tiempo, se usaban varias herramientas para asegurarse de su veracidad. Entonces, él decía que para asegurarse que un hecho fuera cierto, se necesitaban fuentes tempranas. ¿Qué significa? Que no es lo mismo que tú te enteres de algo que pasó en Villas del Sol a que tú estés ahí en el momento en el que pasó, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo escuchó lo que pasó aquí en el bar Las Virginias, ¿verdad? Pero los que verdaderamente pueden contar lo que sucedió fueron los que estuvieron ahí, ¿verdad? Y que vieron a la persona y que conocían a la persona y que sabían quién era, ¿sí? Fueron los que vieron todo eso. Entonces, los peritos que se dedican a analizar qué fue lo que sucedió, ¿qué es lo que hacen? No se meten a las redes sociales a ver qué pasó, ¿verdad? Ellos van con esas personas que fueron testigos, que estuvieron ahí, y mientras más cerca del evento son más confiables, en el sentido de que vieron con más cercanía lo que sucedió. Eso es lo que empiezan a analizar, ¿no? Ya después empiezan a ver otras cosas, pero lo primero es las personas que estuvieron más cerca. No es lo mismo que yo haya leído al día siguiente lo que sucedió en el periódico o en alguna red social, ¿verdad? Entonces, lo primero que necesitamos son fuentes tempranas, ¿verdad? Cercanas a lo que sucedió. Y esas fuentes son testigos presenciales que cuentan, como dice el tercer punto, lo que sucedió, esto es, dan el testimonio, ¿no? Pues yo estaba aquí y esta persona hizo así o hizo asado, ¿no? Luego, aparte, testimonios de personas, testimonio enemigo significa testimonios de personas que no tienen ningún beneficio al contar lo que sucedió. ¿Sí? Por ejemplo, el bar que estaba enfrente. O sea, el bar que estaba enfrente, que está ahí no sé, en Chedraui, por ejemplo, a ese bar, o sea, le benefició que esto sucediera. ¿Por qué? Porque este otro lugar lo cerraron, ¿verdad? Le benefició. Entonces, es muy poco probable que diga algo bueno. Pero si yo voy y le pregunto y recibo su testimonio y me cuenta lo que sucedió y coincide con las demás fuentes, eso hace que el hecho sea aún más verdadero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona que no tenía ningún beneficio y que además quería que algo malo pasara, da un testimonio fiel, ¿verdad? Entonces esto es un testimonio enemigo. Y además muchas personas, no, pues es que yo venía pasando en mi coche, no es que yo iba en la moto, o no es que yo estaba parado en la esquina tomando el Tuxa, ¿no? O sea, todos esos testimonios independientes que no tienen nada que ver con lo que estaba sucediendo, que pueden contar qué fue lo que sucedió en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que se utilizan como herramientas para verificar que un hecho sea verdadero. Ok, pon la siguiente, por favor. Ok, ahora, hay hechos mínimos. Adelante. Hay hechos mínimos
¿Viene alguien más? De los documentos, ¿verdad? Y estos hechos mínimos que nos permiten cerciorarnos de la verdad, primeramente están aceptados por la gran mayoría de los eruditos, incluyendo personas que no creen en Dios. Bueno, le dejamos emparejado, ¿no? Y además están verificados por estas herramientas que acabamos de ver, de los testimonios y de todas las personas que están involucradas en los hechos, ¿verdad? Ok, siguiente. Entonces, ¿cuáles son los hechos mínimos para que el relato de las Escrituras sea verdadero, ¿verdad? Los hechos mínimos, número uno, es que Jesús murió por crucifixión. Y creo que esto es lo único que vamos a ver el día de hoy. Hasta ahí vamos a llegar, pero bueno. El segundo sería que otro hecho es que sus discípulos creyeron ver a Jesús vivo después de que había muerto, ¿verdad? El tercer hecho mínimo es la conversión, lo que mencionamos, la conversión de Pablo, que estaba completamente en contra de los cristianos. Esto sería como un testigo enemigo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver algunos otros. Luego, conversión de Santiago. Santiago es el hermano de Jesús, ¿verdad? El hermano de Jesús que no creía obviamente en Jesús, o sea, bueno, y seguramente te viene a la mente que Jesús tuvo hermanos, sí, Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? Y no sé si se acuerdan cuando un día Jesús estaba predicando y estaba amontonada la gente, que lo mandan llamar y le dicen, Jesús, oye, ahí está tu mamá y tus hermanos que te están buscando, ¿verdad? Pero, ¿qué les dice Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan mi palabra, ¿verdad? Entonces, tenía familia, tenía hermanos, pero no creían en él, ¿verdad? Entonces, uno de ellos, que es Santiago, resulta que se convierte después de que Jesucristo muere y resucita, se da cuenta que todo era verdad, se convierte, y no solo se convierte, vamos a ver que adquiere una posición en la iglesia. Y luego, la número 5 sería la tumba de Jesús que fue encontrada vacía, ¿verdad? Todos estos puntos, pues la idea es que los alcancemos a ver, pero el día de hoy vamos a ver el número 1. La siguiente. Sí. Ok, entonces vamos a ver el fundamento histórico de los 150 años siguientes después de los hechos, ¿verdad? Sí. ¿El Santiago que menciona ahí es el Santiago que está en la Biblia o es otro Santiago? No, sí, es el Santiago del libro. Que leemos. Exacto. Sí, sí, sí. Hay otros Santiagos, hay 3 Santiagos de hecho, pero no, o sea, este que escribió es... Sí. Exacto. Luego, bueno, nada más como dato, es Santiago, ¿por qué? Porque en realidad Santiago no lo vas a encontrar, pero el nombre que sí vas a encontrar es Jacobo. El nombre llegó a ser Santiago, ¿por qué? Por la pronunciación del nombre de Jacobo. Jacobo es Jacob, ¿no? Pero a todos los personajes de la Biblia los hicieron santos, ¿verdad? Y entonces antes del nombre le ponían San y su nombre. Entonces San Jacob es Santiago, ¿okay? Es por la pronunciación, por eso llega a ser Santiago y por eso que lo tenemos como Santiago en la palabra, pero en realidad su nombre es Jacob, ¿okay? Entonces, bueno, vamos a ver como primer punto fuentes extra bíblicas. ¿Por qué? Porque vemos que hay mucho alego con respecto a esto. Y en segundo punto, fuentes que están en la Biblia. Siguiente. Entonces, el argumento de las personas que no creen en Dios es que dicen, si Jesús fue tan importante, ¿por qué ningún historiador romano lo menciona? ¿Verdad? O sea, dicen, si fue tan importante, ¿por qué nada más está en la Biblia y no hay ningún otro documento en donde se verifique que fue un personaje histórico? Bueno, esto es una mentira, ¿verdad? Eso no es cierto. Pero se ha usado tanto que
se presenta como una verdad, ¿verdad? No es que en ninguna otra parte más que en la Biblia se habla de Jesús, nadie más habla de Jesús, ¿verdad? Eso es una mentira, ¿sí? Entonces, si no eres de los que apunta, este día sería un buen día para iniciar tus apuntes. Y dale siguiente. Cornelio Tácito, un senador, historiador romano, que valida los evangelios. Dice él: Nerón sometió a torturas refinadas a los cristianos, un grupo odiado por sus horribles crímenes. Su nombre viene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Entonces vemos que este historiador menciona lo que estaba sucediendo. Obviamente no tiene ninguna simpatía por los cristianos, porque a ellos se les había achacado que habían incendiado una parte de Roma, ¿verdad? Eso es mentira, ¿verdad? Pero bueno, se creía que ellos habían sido los incitadores de ese incendio, pero aún así relata claramente el personaje histórico de Jesucristo y da ¿cómo se dice? Los tiempos en los que esto sucedió. Dice que bajo el reinado de Tiberio, y fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato, ¿verdad? Siguiente. Aquí tenemos otro que es Gayo Suetonio, del año 117 después de Cristo, ¿verdad? También es un historiador romano. Esto lo pueden encontrar en un libro que se llama Vida de los 12 Césares, y él escribe la historia de los Césares. Él se dedica a hacer este documento para mantener pues toda esta historia plasmada en un documento. Entonces él dice: como los judíos provocaban constantemente disturbios a causa de Cristo, el emperador Claudio los expulsó de Roma, ¿verdad? Entonces vemos cómo nuevamente existe un principio de razón que es Jesucristo. Y todos esos son historiadores que no son creyentes, ¿sí? Son historiadores romanos que no creen en nada de los hechos del cristianismo. Sin embargo, están verificando la información, ¿verdad? Siguiente. Ok. Este es el siguiente. Sí. Entonces, esto que acabamos de leer, que relata a Gayo, que es el escritor de los Césares, ¿verdad? Se confirma con lo que vemos también en la Biblia. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Sí? Y vemos que ese historiador Gayo confirma lo que vemos en el libro de los Hechos, de la dispersión de los creyentes, digamos de los judíos en este caso, de que fueran expulsados de Roma, ¿no? Entonces se confirma la escritura a través de un historiador que no tiene nada que ver con la Biblia, ¿no? Siguiente. Ok. El Talmud judío, ¿sí? El Talmud es la tradición oral, ¿sí? Los judíos tenían tradición escrita y tradición oral. La tradición escrita obviamente es el Pentateuco y los profetas, y la tradición oral ellos la dejan plasmada en el Talmud. Sin embargo, el Talmud habla muchas herejías, muchas cosas contrarias a la palabra de Dios, y habla mal de Jesucristo, y el Talmud decía que Jesucristo estaba endemoniado y muchas otras cosas que no vale la pena mencionar. Pero aún así, aunque es testimonio enemigo, da certeza de que era un personaje histórico, ¿no? Vemos que referente a la muerte de Jesús, dice: en la víspera de la Pascua, Yeshua fue colgado debido a que no se dijo nada a su favor
fue colgado en víspera de la Pascua, ¿no? Entonces vemos aquí un testimonio enemigo que da veracidad de que estos hechos sucedieron, ¿verdad? Y sucedieron tal y como lo describe la palabra de Dios. Luego, este es muy mencionado, Flavio Josefo. Algunos de los documentos de Flavio Josefo, como es el caso de las antigüedades de los judíos, es un libro, lo pueden buscar en internet. Hay varios textos que están interpolados, se les dice, que quiere decir que han sido modificados, pero quitándole todas esas modificaciones, Flavio Josefo menciona en el tiempo histórico a Herodes, menciona a Pilato, menciona a Juan el Bautista, menciona a Félix, a Festo, que fueron los que tenían, digamos, le hicieron la apelación a Pablo, ¿verdad? Menciona a Anás, a Caifás, que fueron los sumos sacerdotes en el tiempo de la crucifixión. Menciona a Ananías y a Santiago, que era el hermano de Jesús, y también menciona a Jesús. Obviamente era judío, era un historiador judío que estuvo en la rebelión en contra del Imperio Romano, y estuvo en el último batallón en contra del Imperio. Bueno, ya sabemos que los romanos entraron y mataron a 3,000 judíos, nada más para traer la paz, ¿no? Pero bueno, él estaba dentro de ellos, logró sobrevivir y escribió pues toda la historia para que quedara plasmada, y bueno, vemos que nuevamente da pues certeza de que cada una de estas personas eran parte de la historia común, ¿verdad? Continuamos. Ok, ¿tienen dudas hasta aquí? Estamos mencionando muchas cosas, esto es mucha información, por eso les digo que es importante que lo apunten. Ok, esto es lo que dice Flavio Josefo. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, era un hacedor de hechos sorprendentes, un maestro de gente que recibía la verdad con gusto, y tuvo aceptación de muchos tantos de origen judío como griego. Y cuando Pilato, por una acusación hecha por los líderes de entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que lo habían amado no cesaron de hacerlo, y hasta este momento, cuando él escribe, al año 97, ¿verdad? Hasta este momento, la tribu de cristianos, llamados así por él, no ha perecido. ¿Sí? Esto lo pueden encontrar en el libro de Antigüedades, página 18, verso 3. ¿Qué es Antigüedades? Es un libro, se llama Antigüedades de los Judíos, que escribió Flavio Josefo, parte de los documentos históricos de Roma. Ok, continúo. Tenemos también aquí a Luciano de Samosata, que escribió en el año 115. Era un satírico griego, esto es, escribía poesía, entre otras cosas. Él escribió que Jesús fue adorado en Palestina, fue crucificado luego de vivir como sabio. Sus seguidores se consideraban hermanos inmortales y leían libros sagrados, ¿verdad? Obviamente él no tenía nada que ver con esto, pero escribe con respecto a estos hechos históricos, ¿verdad? Y los usa en sus documentos. ¿Continúa? Este es Marbar Serapión, es un filósofo que fue encarcelado y desde la cárcel escribe un documento a su hijo. Él escribió que Jesús era considerado un rey sabio que fue ejecutado por los judíos injustamente y que sus enseñanzas siguieron vivas con los primeros cristianos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, una persona que fue encarcelada cerca del lugar de los hechos, escucha toda la historia y relata este acontecer de esos tiempos, ¿verdad? Siguiente. Talo vía Julio el Africano. ¿Qué significa? Que Julio el Africano recolecta los documentos de una persona que se llamaba Talo y los deja plasmados. De hecho, hay un libro que se llama así con su nombre, que relata todos estos documentos. Era un historiador romano y escribe con respecto a la crucifixión
en todo el mundo se presentó una oscuridad muy tenebrosa y un terremoto rompió las rocas y muchos lugares en Judea y en otros distritos fueron derribados. Esto está relatando el momento de la crucifixión en donde la tierra se oscurece completamente, ¿verdad? Nuevamente está relatando un hecho histórico respecto a ese momento. Okay. ¿Sí? Ok, Plinio el joven, ¿sí? Él es el que escribe de las batallas, ¿verdad? Y escribió muchas cosas con respecto a los cristianos. Decía, ellos tenían la costumbre de reunirse en un cierto día fijo antes del amanecer y cantaban un himno a Cristo como Dios y se comprometían con un juramento solemne a no cometer ningún acto malévolo, ¿verdad? Y entonces vemos también que desde el principio se reconocía que Jesucristo era Dios, ¿verdad? Cuando ellos escribieron todo eso, ¿estaban reconociendo o estaban escribiendo lo que habían? Sí, muchos de ellos estaban nada más redactando lo que sucedió, como vieron, historiadores, lo que vieron, exactamente su testimonio. O sea, en realidad ellos no se daban cuenta que lo que estaban haciendo estaba verificando la historia, ¿sí? Lo hicieron simplemente como redactaban cualquier otro evento en la historia, como ahora los reporteros, ¿verdad? Que van y, o sea, y muchas veces eso sirve para armar pues completamente un testimonio, ¿verdad? Entonces sí, ellos, digamos, no lo estaban haciendo así ay, lo voy a poner aquí para que en 2020 sepan que esto fue, o sea, no, ellos no lo hacían con ese afán, ¿verdad? Entonces, por eso es que se confirma aún más lo que se menciona a través de los evangelios, de los libros históricos, de las cartas, porque todo esto se menciona en la Biblia, ¿sí? Pero aquí estamos viendo fuentes que no son parte de la Biblia, de personas que ni siquiera son creyentes y que están afirmando la veracidad de lo que se relata en las Escrituras, ¿verdad? Ok, siguiente. Y entonces vemos ahora, vamos a ver las fuentes bíblicas. Todas esas que vimos antes fueron fuentes extra bíblicas, esto es, fuera de la Biblia. Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y Jesucristo dice, porque yo vivo, ustedes también ustedes vivirán, ¿verdad? Esto está en Juan 14, 19, ¿sí? Y entonces, ¿se acuerdan que decía ahí que se consideraban inmortales, ¿verdad? El otro día, platicando con unas personas, mencionábamos que a pesar de todo lo que está sucediendo ahora con todo esto del coronavirus, la realidad es que como creyentes estamos tranquilos, ¿verdad? Sabemos que pudiéramos enfermarnos, ¿verdad? Que pudiéramos morirnos, pero eso es lo que sucede, ¿no? La gente se muere, ¿verdad? Hasta por, bueno, no lo voy a decir, pero sí, mueren por cualquier cosa, ¿no? Hasta por aguantarse, ¿verdad? Entonces, realmente, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando no eres creyente, el diablo todo el tiempo te soborna con la muerte, ¿verdad? ¿Y qué dice el incrédulo? Ay, es que tengo que hacer esto antes de morir, y tengo que hacer esto otro antes de morir, y es que no he vivido, ¿verdad? Y es que no he hecho esto, y es que quiero viajar, y es que porque me voy a morir, y como para el incrédulo la muerte es el fin, pues vive comprando este soborno que le ofrece Satanás, ¿verdad? Satanás antes nos sobornaba con la muerte, ahora ya no puede. ¿Por qué? Porque Jesucristo venció a la muerte en la cruz. Entonces, si muero, pues gracias a Dios, ¿no? Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Y entonces, por eso es que nos consideramos inmortales, ¿verdad? Jesucristo dice, porque yo vivo, también ustedes vivirán, ¿verdad? Siguiente ya le iba a dar. Ok, 1 Corintios 15,
versículos del 1 al 7, no me cupieron aquí, pero los vamos a leer acá. 1 Corintios 15, del 1 al 7. Sí. Del 1 al 7. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Así es, ahí está Jacobo. Jacobo es el hermano de Jesús. Entonces vemos que dice aquí en el 3, en el 2, por el cual, asimismo, si retenemos la palabra que os he predicado, sois salvos, no creéis de mano. Dice, porque primeramente el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, y luego tiene 2 puntos, ¿sí se dan cuenta ahí? Entonces, bueno, los que tomamos estudio sabemos que viene después de los 2 puntos, ¿verdad? Siempre que se hace un comentario, se pone entre comillas, ¿verdad? Cuando es un comentario que no es parte del desarrollo del estudio, que está citando una parte de la palabra de Dios o que está citando algún dicho de algún creyente, se pone entre comillas, se está haciendo un comentario, ¿verdad? Entonces, aquí lo que pasa es que lo que Pablo dice es que empieza a relatar lo que él recibió. ¿Qué recibió? Esto es un credo, ¿sí? Esto es algo que cuando Pablo llegó con Pedro, porque Cefas es Pedro, ¿sí? Se le relató esos hechos de Jesucristo, ¿verdad? Y luego dice que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, ¿sí? O sea que hay 500 testigos que vieron a Jesucristo resucitado. 500 personas al mismo tiempo, ¿sí? Si te estuvieran enjuiciando por algún delito, ¿sí? Por algo que sucedió, imagínate que te van a meter a la cárcel porque te robaste algo, ¿verdad? Y tú sabes que no te lo robaste, pero te van a enjuiciar. Y tienen muchos argumentos para mencionarlo, ¿verdad? Imagínate que llegaran 500 personas que dijeran, no, él es inocente. ¿Crees que 500 testigos fueran suficientes para que te dejen libre? Si eres inocente y tienes 500 personas que dicen que eres inocente, o sea, no hay argumento en contra. O sea, son 500 personas y aquí tenemos 500 personas al mismo tiempo que vieron a Jesucristo resucitado. O sea, es un testimonio como ningún otro, ¿verdad? Entonces, Pablo está escribiendo la carta de Primera de Corintios entre el año 50 y 60. Pero cuando él hace
esta mención de este enunciado, esto es algo que él aprendió. ¿Qué significa? Que cuando él lo aprendió, esto ya estaba, ¿verdad? Esto es un credo de los primeros cristianos. Esto era lo que recitaban cuando compartían el mensaje de salvación. Y este era su folleto, como lo que ahora nosotros tenemos. Esto era lo que ellos hacían, ¿verdad? Entonces, si Pablo escribió 1 Corintios entre el año 50 y 60, significa que este credo existía al menos 20 años antes. Entonces podemos arrastrar estos hechos hasta el año 33, dale a la siguiente, hasta el año 36, perdón, después de Cristo. Siguiente. Vámonos a Gálatas 2:1. Atrás de Efesios, ¿no? Gálatas 2, vamos a leer del 1 al 6. ¿Lo quieren leer? Del 1 al 6, 2 del 1 al 6. Después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación, nada nuevo, más comunicaron. Más nada nuevo me comunicaron. Okay. Antes, por el contrario, cuando vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Así es, ¿no? Entonces vemos que él está a 14 años, por eso podemos hacer este recuento y por eso podemos ubicar este credo hasta el año 36 después de Cristo. ¿Qué significa esto? Porque estamos viendo muchas fechas. Jesucristo históricamente nació alrededor del año 3 o 4 antes de Cristo, ¿sí? Ahora, el año 0 no existe, ¿verdad? O sea, el año 0 no existe, o sea, el conteo de las fechas antes de Cristo vienen en descenso, ¿verdad? O sea, esto es 4, 3, 2, 1, pero no hay año 0. Del año 1 antes de Cristo brinca al año 1 después de Cristo. ¿Sí? Porque no puedes, o sea, el 0 no tiene valor, ¿verdad? O sea, entonces, en el conteo de los años es el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo. Entonces, si contamos eso y tomamos en cuenta que nace alrededor del año 3 antes de Cristo, estaría siendo crucificado en el año 30 después de Cristo, ¿verdad? Entonces estamos hablando que este credo se está esparciendo entre los creyentes 6 años después, solamente 6 años después de la crucifixión. ¿Sí? La gente dice, es que no tienes ningún documento, ¿verdad? O sea, o dice, no, pues es que eso pasó hace mucho tiempo. No, o sea, pasó 6 años después de la crucifixión. ¿Sí? Y lo tenemos aquí,
y está en las palabras, en las hojas de la Biblia, y está corroborado por escritores extrabíblicos, historiadores que no tenían nada que ver con el relato de las escrituras, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan tempranas son nuestras fuentes? Pues 6 años después de la crucifixión. Porque de repente hay quien dice, ay, no, pues es que son leyendas y cosas, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero realmente en 6 años no se hace una leyenda. ¿Cómo se hace una leyenda? Pues una historia que se cuenta de padres a hijos, y conforme se va contando la historia va creciendo, ¿verdad? Se le van añadiendo detalles, se le van añadiendo cosas, y ya sabes, ¿no? De repente dicen, no, pues es que de repente le fueron añadiendo cosas y de repente Jesús ya es Dios, ¿no? O sea, no, esto pasó 6 años después de su resurrección, ¿sí? O sea, es una fuente temprana que verifica perfectamente los hechos de los evangelios, ¿verdad? Ok, ¿quieres certeza? O sea, negar la palabra de Dios requiere más fe que creer en la palabra de Dios. Creer en la verdad es mucho más sencillo que creer una mentira. ¿Sí? Ok, dale a la siguiente, por favor. Dicen muchos, no, es que tú utilizas la Biblia para comprobar la Biblia, ¿verdad? Y entonces esto es lógica circular, ¿verdad? ¿Cómo sabes que Dios existe? Porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo sabes que la Biblia es verdad? Porque es la palabra de Dios, ¿no? ¿Y cómo sabes que Dios existe? Porque la Biblia lo dice. ¿Sí se dan cuenta? Es un círculo. ¿Sí? Pero el punto aquí es que los hechos que tenemos en la Biblia son documentos históricos, ¿sí? Como lo acabamos de ver en las fuentes extrabíblicas, son hechos que verdaderamente sucedieron en un punto de la historia. Y acabamos de decir que estos hechos, estos documentos que tenemos aquí en nuestras manos, datan de 6 años después de la resurrección. ¿Qué significa esto? Una persona que está investigando un crimen no va a dejar a un lado hechos que sucedieron justo después del evento. No va a sustituir a las personas que vieron directamente lo que sucedió, no va a sustituir sus testimonios por irse a una persona que pasó al día siguiente y le contaron, ¿verdad? No tiene sentido. O sea, lo que necesitas es de primera mano el documento, ¿verdad? Lo que necesitas es el testimonio de primera mano. Y eso es lo que tenemos en la palabra de Dios, el testimonio de primera mano. Por eso dice, por ejemplo, el doctor William Lane Craig, dale la siguiente. Este es un filósofo cristiano. Dice, las personas que insisten en buscar evidencia fuera del Nuevo Testamento no entienden realmente lo que están pidiendo, ya que exigen que ignoremos fuentes más antiguas sobre Jesús a favor de fuentes posteriores. O sea, ¿cómo no usar la palabra de Dios si son los documentos históricos más cercanos a los hechos? Si estamos verdaderamente queriendo investigar con respecto a si sucedió o no sucedió, aquí tenemos los documentos históricos que lo prueban y lo acabamos de ver, ¿verdad? Dice, fuentes posteriores, secundarias y menos confiables, o sea, no tiene sentido, ¿no? Dale siguiente. Ok, esto es lo que estamos viendo en una trama de la historia. Entonces, vemos que en el año 30 está la cruz, ¿verdad? Vemos que este credo se empieza a esparcir con todos los creyentes en el año 36, vemos que está aquí, ¿verdad? No me fijo ahí, pero bueno, imagínense que están aquí todos los años, ¿verdad? Entonces, después de la crucifixión, ese
se te quedó la... Ok. Vemos que en el año 36 está este credo, ¿verdad? Que está escrito en 1 Corintios, que como veíamos se escribió entre el año 50 y el año 60. ¿Sí? Antes del año 50 está el Evangelio de Marcos, del cual Lucas toma cierta información y escribe el Evangelio de Lucas, y seguido del Evangelio de Lucas está Hechos, Santiago y lo que leímos en Gálatas, ¿verdad? Obviamente, después de esto vemos que en el año 70 está la destrucción del templo, y durante todo este tiempo, ¿sí?, están todos esos testigos, incluyendo los 500 que vieron a Jesucristo resucitar. Tenemos a todos estos testigos que verifican cada una de las enseñanzas de los apóstoles. ¿Sí? ¿Tienen dudas de esto? Bueno, dale a la siguiente. Entonces, dice, esta es una frase de Paul Meyer, dice: muchos hechos de la antigüedad, él es un historiador, muchos hechos de la antigüedad se apoyan en una fuente histórica, en una. O sea, hay muchas cosas en la historia que nosotros relatamos como ciertas, que solamente se apoyan en una fuente. ¿Sí? Dice, 2 o 3 fuentes vuelven al hecho intachable. O sea, si hay 2 o 3 fuentes, significa que el hecho, o sea, es innegable que ocurrió en un punto de la historia, ¿verdad? ¿Sí estamos bien aquí? Ok. Ya vamos a terminar. Dale la siguiente. Punto número 1, y hasta aquí nos vamos a quedar. Jesús murió por crucifixión. Entonces tenemos Mateo 27, del 35 al 50, Mateo 15, del 22 al 37, Lucas 23, del 33 al 46, Juan 19, del 16 al 36, pero si no fuera poco, tenemos el credo en 1 Corintios, tenemos el libro de Hechos, que fíjate que muchas personas han negado pues, grandes porciones de la Biblia, pero nadie se atrevería a negar el libro de los Hechos. Tiene tantos datos históricos que es imposible negarlo, ¿verdad? Tenemos los escritos de Josefo, tenemos a Tácito, tenemos a Luciano de Samosata, tenemos a Bárbara Serapión, ¿se acuerdan de ese que estuvo encarcelado y que le escribió a su hijo? Tenemos el Talmud judío, tenemos a los líderes judíos que son relatados a través del libro de los Hechos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fuentes. ¿Cuántas eran necesarias para que un hecho fuera intachable? 2 o 3. Tenemos 13. O sea, si no crees, o sea, en realidad es porque no quieres, ¿verdad? Esto es verdad. Es ineludible. La realidad es intachable a través de la historia. Lo vimos tanto lo que menciona la Biblia como lo que mencionan personas que ni siquiera son creyentes. Ahora, ¿qué dicen las personas en la actualidad? ¿Qué dice un ateo? Dale la siguiente. Este es un ateo. Jean de Corsan. La crucifixión es tan cierta como puede serlo cualquier hecho histórico. ¿Qué dice un agnóstico? Dale la siguiente. Un agnóstico. Uno de los hechos más ciertos de la historia es que Jesús fue crucificado. ¿Qué diferencia hay entre un ateo y un agnóstico? El ateo dice Dios no existe. El agnóstico dice no sé si existe, quién sabe si existe. Puede o no puede existir, pero no hay pruebas suficientes. Los dos no creen, pero uno dice no existe y el otro dice quién sabe, ¿no? Y los dos, actualmente, este es Bart Ehrman, de hecho tiene un programa de televisión, no sé si todavía existe, pero ninguno de ellos se atreve a negar el hecho histórico de la muerte por crucifixión y la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué no creen? Porque no quieren. ¿Por qué? Porque creer
es una cuestión en la que tu vida es enfrentada a la palabra de Dios. Tú vives de cierta manera y estás cómodo como vives. Si creyeras, tendrías que poner tu vida delante de la palabra de Dios en una balanza, ¿verdad? Y si acabamos de ver que la palabra de Dios es verdad, pues tienes que reconocer la verdad, y reconocer es algo que no se nos da naturalmente, ¿verdad? Okay. No, bueno, ahí lo vamos a dejar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda de la crucifixión y de la resurrección de Jesús? No, pues no. ¿No? O sea, cuando alguien te vuelva a decir, oye, es que no hay ningún documento fuera de la Biblia en donde se mencione de Jesucristo, o sea, menciónale nada más eso. Claro que hay. ¿Cómo queda la cara de alguien que dice que Dios no existe? Así de, o sea, ellos no saben. ¿Y qué es lo que dicen? Pues se la pasan repitiendo lo que escucharon y es pura mentira. Y es lo mismo que te han hecho creer mentiras. ¿Sí? Te vas a ver al cine, a una película y resulta que terminaron felices para siempre. Eso es una mentira, ¿no? Pero te gusta creerlo, ¿verdad? Bueno, acabamos de ver históricamente que, oh sorpresa, esto es completamente ineludible. No puedes hacer tu vista gorda con respecto a esto que acabamos de mencionar. Es históricamente cierto, es verdadero, sucedió. El punto es que sucedió en la historia, pero ya sucedió en tu corazón. O sea, verdaderamente ha habido una muerte y una resurrección en tu corazón. Sinceramente, y eso es algo que tú tienes que responder de manera personal, ¿sí? Como lo mencionábamos al principio, el objetivo de probar el oro es que se pueda reflejar el rostro de aquel que está haciendo la curación, ¿verdad? ¿Tu vida verdaderamente está reflejando a Jesucristo? ¿Sí? ¿O todavía hay materiales que están produciendo suciedad en tu corazón, que están haciendo raíz y que necesitan más fuego, ¿verdad? Para que salgan? Porque una de dos, o salen por el fuego o vas a los pies de Cristo y se los entregas. ¿Sí? La segunda es más fácil, pero de una u otra manera Dios te va a llevar a la perfección, Dios te va a llevar a la purificación. Dios tiene un objetivo y Él es ambicioso con respecto a ese objetivo. Él se quiere reflejar a través de tu vida. Pues vamos a orar para terminar. Yo nada más les quería Sí. compartir algo que me sucedió en la semana. Entró una compañera nueva y entonces nos ordena, ¿no? que nos practicáramos, y entonces le ordena, ¿no? que ella me haga a mí, y entonces ella me dice, no, dice, tú hazlo para que vea cómo lo hace. Y dije, ok. Pero dice que, o sea, ella dice que ella estaba como tentada, ¿no? Así como que sí me dejaré, no me dejaré, porque no le gusta a ella que la toque, ¿no? Cara, cuerpo, ¿no? Dice, pero bueno, necesito saber cómo hacen ustedes el servicio, ¿no? Entonces ya empiezo todo y hubo un punto en el que se quedó dormida, ¿no? O sea, ya no sintió. Y entonces, ya cuando terminamos me dice, pero no me hiciste cuello, ¿verdad? Sí. Pero no me hiciste esa parte. Sí. No, dice, digo, sí. Pero no me hiciste el tratamiento facial. Digo, sí. Ay, entonces me perdí. Le digo, Sí. Sí, te quedé sin comida. Dice, ay, sí, dice, ¿sabes en qué
punto me quedé, dice, cuando me pusiste el portal calientito, que no sé qué, le digo, sí, me di cuenta que en ese momento te desconectaste, ¿no? Y me dice, ¿sabes, Ale? Dice, es muy rara vez que a mí me pasa esto, que yo me quedé dormida con alguien. O sea, en primera dice, no me gusta, dice, que me toque, ¿no? Dice, y cuando sucede, es muy rara vez que yo me quedé dormida. Y dice, ¿sabes? Dice, puedo percibir algo en ti. Dice que eso, dice que tú traes buena energía, dice, y eso quiere decir que tú estás muy conectada con Dios. Cuando me dijo eso me quedé así y le dije sí. Le digo, para mí Dios es mi todo. Sí, sí estoy conectada con Dios. Pero me sorprendió lo que me había dicho porque yo no le había dicho nada, ¿no? O sea, no le había dicho que soy seguidora de Jesús y que leo la palabra, o sea, nada. Y que me dijera a mí eso, o sea, wow, para mí fue algo genial. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ajá. Sí, es un reto porque ahora pues tienes que manifestar esa realidad. No, y tengo un reto con ella porque dice que las religiones dividen que, a las personas, ¿no? Yo me quedé así, la verdad no supe. Tú no estás en una religión. Sí, yo pienso exactamente lo mismo, por eso es que no estoy en una religión, yo tengo una relación personal. Vale, pues muchas gracias. Nada más vamos a